Bienvenidos y bienvenidas a Sendas, un podcast por y para la transición ecológica. Hola de nuevo y bienvenidos y bienvenidas a Sendas. Soy Pablo Rodríguez Ros y hoy tenemos con nosotros en Sendas a Alba Aguillón. Alba es una científica de conservación marina que está interesada en las relaciones entre humanos y naturaleza y también en el desarrollo de una gobernanza y gestión equitativas que apoyen un uso sostenible de nuestros océanos. Actualmente trabaja para la Universidad de Duke en Estados Unidos y forma parte de la asociación Duke FAO World Fish Illuminating Hidden Harvest, que es una iniciativa que tiene como objetivo generar y difundir nuevas evidencias científicas sobre la importancia de la pesca a pequeña escala para informar a las políticas y a las prácticas pesqueras. Antes de Duke obtuvo un doctorado en la Universidad de Vigo, en España, centrado en la dinámica poblacional, la gestión y la gobernanza del percebe. Hola Alba, ¿qué tal? Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, no me he dejado nada, ¿no? No, creo que no, eso es todo. Bueno, lo primero que te quería preguntar, porque no sé, a lo mejor hay gente que no sabe muy bien lo que son los percebes, que nos cuente un poco qué son los percebes, ¿no? Y en qué consistió tu trabajo con este organismo, ¿no? Que no fue solamente un trabajo biológico. Y decirte que yo, por ejemplo, los percebes no los he comido nunca, porque es un ser vivo que desde el punto de vista visual no es algo que me apetezca comerlo, así que lo tengo pendiente, pero en algún momento me atreveré. Así que nada, pues cuéntanos un poco acerca de los percebes y de lo que hiciste en tu doctorado. Pues los percebes son un crustáceo, son del grupo de los cirrípedos, porque tienen lo que se llaman cirros, que son así como unos apéndices que utilizan para filtrar el agua. Y claro, son animales sedentarios, no se mueven en su fase adulta, porque cuando en su fase, claro, tiene una fase larvaria que dura un par de meses, ahí sí que se desplazan por el océano. Y yo trabajé con el percebe, la especie Polycipes polycipes, que es un percebe que tenemos solamente en Europa y en algunas zonas del norte de África. Entonces, bueno, yo soy gallega, el percebe en Galicia es una seña de identidad, es parte de la cultura, es además un recurso muy importante a nivel económico y social. Y entonces, pues, desarrollé el percebe pensando en Galicia, en la importancia que tiene para Galicia, pero también un poco en la importancia que tiene para otras zonas de Europa y del norte de África. Y lo que dices tú de que no lo has probado nunca, yo hice parte de mi tesis, hice estancias en Santa Bárbara, en California, porque hubo cosas para estudiar el percebe que tuve que irme allí, aunque allí tampoco conocían el percebe y quedaban flipados cuando veían el valor social y económico que tiene aquí, en algunas regiones en Europa. Entonces, así un poco, de modo resumen, ¿no? Lo que yo hice con el percebe fue principalmente estudiar, por un lado, la parte biológica, que es la parte de cómo se reproduce, cómo se dispersan las larvas en el océano y luego cómo esas larvas reclutan para convertirse en adultos. Y luego también estudié la parte social y de gobernanza, que mencionabas en la introducción, que es sobre cómo los pescadores, los percebeiros, se pueden organizar mejor para conseguir una gestión más sostenible del recurso. Y tanto de la parte biológica como de la parte social, las enseñanzas que salen de mi tesis no solo sirven para el percebe, sino que también son extrapolables a otro tipo de recursos sedentarios, como son muchos en el marisqueo, las almejas, los mejillones, las navajas. Yo, en cierto modo, lo que te decía del percebe de que no me gusta, me ha pasado tradicionalmente con la mayoría de mariscos, porque no es una cosa especial con el percebe, es que cualquier marisco tú visualmente lo ves y Sí. ciertamente son cosas muy feas, o sea, son seres vivos feos que a mí no me apetece comerme. Yo veía una gamba de pequeño y a mí no me apetecía comerme una gamba, porque me parecía una cosa horrible, ¿no? Pero ahora ya de mayor sí que voy comiendo más. Respecto a la gobernanza, ¿vale? A la gobernanza del percebe, ¿no? La gobernanza es un término que muchas veces en lengua, sobre todo en lengua española, no se utiliza mucho porque procede de la lengua anglosajona. Y la verdad es que es un sistema de organización que es clave desde el punto de vista ambiental, pero también desde el punto de vista científico, por ejemplo, en el uso de los recursos naturales, ¿no? Como el caso Uh-huh. del marisqueo. Ahora mismo nos estamos adentrando, ¿no? en un mundo
que debido al cambio climático y debido a otros factores del cambio global, como puede ser la pérdida de biodiversidad, la sobreexplotación de recursos naturales, etcétera, etcétera, pues es un mundo en el cual hay un montón de retos. Hay un montón de retos y yo creo que es importante hablar de esta gobernanza y cómo este tipo de gobernanzas pues, son relevantes para la gestión, por ejemplo, de un organismo como el Percebe, que como tú dices, pues tiene un valor económico, pero también tiene un valor cultural y también tiene un valor ambiental, ¿no? Así que yo quería preguntarte explícitamente ¿qué crees que podría mejorarse en el sistema de gobernanza actual del Percebe, por ejemplo, en la costa gallega? Y bueno, ¿cuál es la situación actual? Si es buena, si es mala respecto a la gobernanza. Pues sí, o sea, la gobernanza al final es un concepto complicado. Es cierto que en español además se usa menos que en inglés, yo creo, pero incluso en inglés también es un concepto así, bueno, con diferentes definiciones y complicado. Em, para mí lo esencial cuando yo estudié la gobernanza con el Percebe era pensar, es un poco pensar más allá que simples medidas de gestión, ¿no? O sea, las medidas de gestión típicas de las pesquerías suelen ser cuotas bueno, o vedas o calendarios de extracción. Yo quería pensar más allá, no solamente cuál es la cuota o en qué época se puede pescar, sino cómo se alcanzan esas medidas, o sea, de qué manera se decidió eso y cómo eso se pone en valor, digamos. Entonces la gobernanza es como que va por encima de la gestión, va más allá que esas medidas concretas. Y entonces para estudiar esa gobernanza, yo lo que analicé fue principalmente el grado de participación que tienen los pescadores a la hora de tomar decisiones, también cuál es su rol en el día a día a la hora de, ¿no? Porque hay veces que se pone una cuota, pero luego esa cuota hay que modificarla. Pues cuál es el rol del pescador no solo a la hora de decidir, de participar en poner una cuota, sino luego en el día a día, cuando hay que modificarla, si ese pescador tiene potestad para poder jugar con esa cuota. Y luego también analicé los derechos a largo plazo que tienen los pescadores. Es decir, esa participación es una cosa puntual que se produce en un momento concreto o ellos tienen derechos a largo plazo donde tienen seguridad para seguir participando en la pesquería más allá que no este año o el año que viene. Entonces, ese tipo de factores son los que estudié a lo largo de Europa. Entonces, comparé diferentes pesquerías de Percebe y la situación de Galicia, también la del oeste de Asturias, porque Asturias tiene una manera diferente de gestionar el Percebe según si es el oeste o el este. Y la zona gallega y la zona del oeste de Asturias son las zonas que nos dieron una mejor puntuación en gobernanza a nivel europeo. Es decir, que son zonas que están bastante bien. Hay cosas que se pueden mejorar, pero son zonas que están bastante bien. Y zonas, sin embargo, como la Bretaña francesa o el sur de Portugal, dieron bastante bajo en gobernanza. Esto quiere decir que los pescadores tienen menos participación, tienen menos derechos a largo plazo, se sienten menos empoderados. Y todo esto lo que hemos visto es que acaba afectando en el estado del recurso. Porque al final los pescadores, como se sienten menos partícipes, pues tienden a cumplir menos las regulaciones. Ven la extracción del recurso como una cosa que a lo mejor hacen durante un año o dos, pero luego como a lo mejor les quitan la licencia, no les interesa a largo plazo como que del recurso, cuando en otras zonas como Galicia, como son derechos a más largo plazo, sí que están involucrados y sí que se preocupan de ese futuro. Entonces, aunque hay cosas que mejorar en Galicia y en el oeste de Asturias, yo creo que la enseñanza principal es que hay otras zonas que deberían un poco de aprender del modelo que tenemos aquí para implementar y aumentar esos derechos y esa participación para conseguir índices más sostenibles de los recursos. Y no solamente es que el recurso esté en mejor estado a nivel ecológico, también es que, por ejemplo, a nivel económico, se consiguen también pues, mejores precios porque se generan estrategias. Un ejemplo concreto, en Galicia, como los pescadores están implicados en la gestión, vemos, por ejemplo, que hacen estrategias de rotación, que son súper interesantes. Esto quiere decir que ellos mismos se ponen de acuerdo y se organizan para decir, pues en esta época del año, como el precio del Percebe es más bajo, vamos a ir a esta zona que es de peor calidad. Y cuando llega la Navidad, que es la mejor zona y cuando se saca más dinero, dejamos el Percebe de mejor calidad y lo quitamos solamente ahí y así nuestros ingresos se disparan. Esa capacidad para autoorganizarse no la ves en otras zonas donde la gobernanza es peor.
porque precisamente falta esa cohesión social y falta esa confianza y esa participación. Entonces, de generar esa buena gobernanza surgen estrategias que luego mejoran esa condición biológica y económica. Qué interesante, la verdad. Lo de la rotación me recuerda un poco a la rotación agrícola que se hace, ¿no? En los campos de Sí, cultivo. sí, También, bueno, sobre todo tradicionalmente, ¿no? Con el barbecho, ¿no? exacto. Bueno, dejas una zona sin cultivar para que el suelo, bueno, vuelva a través de todos los organismos simbiontes que tiene, vuelva a ser rico en determinados nutrientes como el nitrógeno, etcétera, etcétera, y luego vuelves a utilizar ese recurso, ¿no? En la rotación pesquera, claro, la rotación pesquera es un concepto bastante interesante supongo que con organismos sésiles, como son los Claro, percebes, ¿no? Porque exacto, claro, tú no puedes hacer rotación pesquera con el atún. Quiero claro, decir, porque el atún al exacto. final se va moviendo de un sitio a otro. No puedes decir, voy a coger atún aquí y allí. No, bueno, si están muy separadas las zonas, a lo mejor sí. O si es una zona de cría, pero supongo que con organismos sésiles, ¿no? Como los percebes, pues es más fácil, ¿verdad? Claro, claro, es que ahí también estaba un poco el kit de la cuestión, ¿no? Que los percebes y resto de recursos de marisqueo tienen esa particularidad de que son inmóviles o se mueven muy poquito. Entonces eso genera que se puedan hacer estrategias diferentes a las pesquerías clásicas, que suelen ser, ¿no?, de peces que son móviles. También hay que aclarar que estamos hablando de pesca artesanal. Al final mi tesis y bueno, el marisqueo que tenemos en Galicia es todo pesca artesanal. Eso es un poco diferente a si estuviéramos hablando de pesca industrial. Al final la pesca artesanal, ¿no?, es una pesca en donde es muy importante la participación del sector y el conocimiento tradicional que tienen los pescadores, y sobre todo en recursos inmóviles, porque lo que se produce es que un organismo como el percebe, a lo largo de la costa se distribuye en parches, digamos. Hay en zonas donde está, en zonas donde para de estar, luego vuelvo a estar. En esas diferentes zonas hay diferentes calidades, se reproduce y crece a diferentes velocidades. Es decir, estos recursos tienen mucha heterogeneidad espacial y es por ese componente sedentario. Sin embargo, en las pesquerías clásicas de peces es un recurso mucho más homogéneo. En diferentes zonas el crecimiento, la mortalidad, la reproducción suele ser parecida, porque hay como un pool en donde los organismos se están moviendo. Entonces, esa característica de esa heterogeneidad espacial en el marisqueo hace que sea a veces difícil conseguir datos científicos, a veces es difícil saber eh, qué cuota, digamos que necesitarían diferentes cuotas una zona de otra, porque ya que crece a diferente ritmo, tiene diferente calidad, pues y ese es un proceso muy difícil de hacer a nivel científico. O sea, necesitarías una cantidad de datos y de muestreos increíble, que no es factible desde un punto de vista ni económico ni de tiempo. Entonces es por eso que ahí cobra más importancia aún que el sector participe, porque el sector sí que conoce, o sea, los pescadores sí que conocen de ir en su día a día, saben qué zonas, qué rocas crece antes el recurso, cuáles crece más lento, en cuáles hay más, se fijan más larvas, en cuáles no. Entonces es muy importante incorporar ese conocimiento en los planes de gestión. Y en el caso de la pesca artesanal y del marisqueo, eso solamente puedes hacerlo incorporando al sector, si no es muy difícil llegar a un desarrollo realmente sostenible del recurso. Mm. No, es súper interesante precisamente por lo que comentas, ¿no? Desde un punto de vista científico, los que hemos trabajado en investigación científica, claro, si tú dices, ¿cómo evalúo bueno, toda esta heterogeneidad espacial del percebe, las dinámicas poblacionales, también bueno, hacer una serie temporal de eso a lo largo del tiempo? Claro, necesitarías una cantidad de recursos, Claro, claro. una cantidad de personal científico yendo a muestrear, hacer un esfuerzo de muestreo brutal. En cambio, claro, tienen la suerte de que hay gente que hace eso cada día o cada semana o cada mes porque es su trabajo, ¿no? Que estamos hablando de los propios pescadores, ¿no? Y el incorporar, pues, este saber tradicional del sector pesquero, ¿no? Tradicional, yo creo que es muy relevante. Sin embargo, o sea, toda la gente que trabaja, por ejemplo, en la cuestión del percebe, ¿vale? Todos los pescadores que trabajan en la cuestión, como mariscadores, ¿no? Sería el término, Uh-huh. en la cuestión del percebe, ¿son igual de proclives a participar en estos procesos científicos de participación o hay Bueno, algunos sectores más reticentes? ¿O es una cosa, y en esta línea, es una cosa generacional? O sea, las nuevas generaciones son más
o menos reticentes a esta cuestión? Claro, es cierto que yo, por ejemplo, ahora de Galicia, ¿no? Lo he así un poco generalizado diciendo, pues en Galicia, en comparación a otras zonas de Europa, tenemos un buen sistema, pero es cierto que luego cuando te pones a mirar Galicia, también es muy heterogéneo de unas zonas a otras. Y sí que es cierto que hay en cofradías de pescadores donde, por ejemplo, en el caso de los para el percebe, pues están muy bien organizados, hay una buena cohesión entre ellos, hay confianza, y hay otras cofradías en donde eso no ocurre tanto. Y unos desconfían más de otros, por lo tanto, pues estrategias como la rotación que hablábamos antes no se hacen, porque no son capaces de ponerse de acuerdo, entonces no se hacen. Y eso acaba haciendo que esas cofradías estén, por lo general, en un estado, el recurso esté en un estado peor a nivel biológico y también a nivel económico, porque suelen ser cofradías que luego facturan menos dinero. Entonces es cierto que hay una heterogeneidad. No estoy muy segura de la cuestión generacional. Si hablas con los percebeiros, ellos dicen que sí. Aquí en Galicia dicen que sí, que antes era el marisqueo se trataba más como una cosa familiar, porque había una tradición familiar que se pasaba de padres a hijos, y cuando tú entrabas de percebeiro lo veías como un trabajo que ibas a tener a largo plazo, entonces eso contribuía a que tú te preocuparas más y te involucraras más, y dicen que ahora ven que la gente joven que entra más como una cosa puntual que hace de manera, eso, un par de años para sacarse dinero, además el percebe es un recurso que puede dar bastante dinero, entonces que la gente ya entra con un móvil económico y que sí que eso dicen que va peor. Yo no estoy muy segura de eso, no sé si también eso es una cosa, bueno, que a veces generacionalmente ¿no? se culpa a las nuevas generaciones, yo de eso no estoy muy segura, pero sí que es cierto que hay una heterogeneidad en función de unas zonas a otras, en donde se entienden mejor y se organizan mejor y en otras peor. Creo que uno de los posibles motivos por los que eso puede pasar, o dos posibles motivos, son, uno, el tamaño del grupo de las cofradías, y dos, cómo se establecen los límites a la hora de marcar la cofradía. Es decir, en cofradías que son más pequeñas parece que tiende a funcionar mejor. Supongo que grupos más pequeños es más fácil cohesionarlos y que hagan este tipo de estrategias. Cuando grupos más grandes es más difícil. Y luego también el cómo se establecen los límites de la cofradía, me refiero a, en el caso de Galicia, por ejemplo, las cofradías están basadas en entidades religiosas que ya existen desde el siglo XV. Es decir, que hay un componente social a la hora de establecer esas cofradías, no solamente biológico, ¿no? De tener en cuenta dónde está el recurso, sino también en base a temas sociales, ¿no? Porque son diferentes, son cofradías establecidas en pueblos que tienen pues una cultura común, que se conocen unos a otros, que lo que hablábamos antes del componente familiar, y esas cofradías muchas veces funcionan mejor. Supongo que eso ayuda a generar esa confianza. Sin embargo, en otras zonas, por ejemplo de Portugal, donde no se tienen en cuenta esos aspectos sociales a la hora de generar esos grupos, no son cofradías per se, pero también se generan grupos de mariscadores. Si no tienes en cuenta ese componente social y mezclas a gente muy diferente, también parece que eso dificulta el que luego ellos se puedan autoorganizar. No sé si esto contesta un poco a la pregunta. Sí, 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 bueno, súper bien, ¿no? Y lo que hablabas al principio del aspecto generacional es algo que yo creo que se está observando, bueno, no sé si se está observando científicamente o hay datos de esto, pero sí que yo cuando hablo con gente del sector primario, en general, sí que comentan lo mismo, que no es que no haya jóvenes que no se dediquen al sector primario, sino que se dedican, pero lo ven como algo temporal, lo ven como algo de, bueno, lo hago y ya luego me dedicaré a otra cosa, o no lo ven como una profesión de por vida, como una profesión para toda la vida, ¿no? Y esto genera pues una inestabilidad también dentro del propio sector y sobre todo hay gente que trabaja en estas cuestiones que alerta de que esto puede ser un problema precisamente por una cosa que comentabas tú al principio y es la ausencia o casi ausencia de visión a medio o largo plazo. Es decir, si tú te Claro. pones a trabajar en un sector y tu intención es currar
una temporada, 2 temporadas, 4 temporadas, 5 temporadas, pues, no sé, tu margen temporal van a ser 4 o 5 años y como tú bien decías al principio, pues a lo mejor el estado futuro del recurso no te preocupa tanto, ¿no? Y esto es una cosa que es ciertamente preocupante. Ya te digo que yo por lo que hablo con gente del sector primario, también pasa en la agricultura, también sucede en la ganadería, sobre todo en el pastoreo, por ejemplo, es uno de los ejemplos más paradigmáticos de esta cuestión. El pastoreo, sí que hay algunos jóvenes que todavía lo hacen, pero no lo ven como algo atractivo para dedicarse toda la vida, ¿no? Y es una cosa bastante interesante, aunque luego hay otra gente que está proponiendo o que, bueno, vienen a decir que con el problema, por ejemplo, que hay con el reto demográfico, ¿no? de la despoblación y tal, que precisamente las profesiones del sector primario, en determinadas regiones de lo que se conoce como la España vaciada, como se le quiera llamar, pues sí que es cierto que habría ciertas oportunidades de negocio en cuanto al uso de ese territorio, ¿no? Y que sí que, bueno, pues tal vez eso podría fomentar que las generaciones más jóvenes pues acabaran dedicándose a eso, ¿no? Pero bueno, en todo caso, comparar el medio terrestre con el marino es una cosa súper compleja porque la gestión y la gobernanza de ambas cosas es súper diferente. Los propios recursos. Sí, pero bueno, en el caso del marisqueo sí que se hace bastante, ¿eh? Lo que me comentabas antes de que te recordaba el barbecho, las rotaciones, es que en el caso de marisqueo sí que se hace bastante, porque sí que hay diferentes cosas que digamos que son transferibles, pero claro, es por ese carácter inmóvil. Claro. No, sí, estoy totalmente de acuerdo. Hablabas antes del conocimiento tradicional en la gestión pesquera, ¿no? Y yo quería preguntarte, tú en tus investigaciones estos años y en el trabajo que has desarrollado en esta cuestión, si ha habido algún momento que algún pescador o alguna pescadora, ¿no? te ha dicho algo de conocimiento tradicional, alguna anécdota que si tienes de que tú te hayas quedado sorprendida. eh, a veces incluso esas anécdotas se corresponden bastante con la evidencia científica que llega años detrás y no sé si esto te ha pasado alguna vez o no. Bueno, así anécdota concreta no me doy cuenta, pero sí que creo que una de las partes más bonitas del proyecto en relación a esto del conocimiento tradicional fue, fue la interacción que hubo, ¿no? Entre el conocimiento tradicional y el conocimiento científico con el tema de las larvas y la dispersión de las larvas. Porque el percebe está pues 2 o 3 meses de larva en el mar y cuando se va a convertir en adulto, hay un mecanismo ahí por el cual el percebe, la larva de percebe, digamos, se fija a otro adulto de percebe. Por eso los percebes siempre están como en agrupaciones, en piñas, porque las larvas vuelven, no lógicamente a la misma roca de inicio, se sienten atraídas químicamente a los percebes adultos, a cualquier percebe adulto, y se fijan ahí en ellos. Entonces, claro, nosotros, como parte del proyecto, hicimos modelos de dispersión larvaria. Entonces hicimos simulaciones que luego contrastamos con datos empíricos de cómo las larvas se dispersan, cómo de lejos pueden llegar y cómo es luego el proceso de vuelta, digamos, a la roca, a fijarse con otro adulto. Entonces aquí fue algo bonito porque cuando empezamos a generar estos modelos recurrimos mucho a los pescadores, ellos conocen que la larva se fija en el percebe adulto, pero claro, no tienen el conocimiento científico detrás. Pero al principio nos ayudaron ellos a nosotros a construir esos modelos. Luego esos modelos se construyeron, se hicieron las simulaciones, salieron los resultados y tenemos vídeos muy bonitos que se ve pues simulaciones de cómo la larva se mueve por la costa y luego cómo se fija. Y claro, luego fuimos nosotros los que fuimos a enseñarles esos vídeos a los percebeiros, que flipaban viendo esos vídeos. Entonces eso fue como un proceso bonito de esa interacción entre conocimiento tradicional y conocimiento científico, y la importancia de tener los dos en cuenta, ¿no? Y de cómo uno necesita al otro, cómo al principio los necesitamos a ellos y cómo luego también ellos le dieron explicación a muchas cosas al ver esos vídeos y al que le diéramos la explicación científica que está detrás de esa fijación de la larva de vuelta al adulto. Y creo que la gestión pesquera tiene que estar ahí, entre esos dos mundos, entre el científico y el tradicional, al menos en la pesca artesanal. Claro, mucha gente no sabe bueno, que los organismos sésiles, como por ejemplo los percebes o los mejillones, tienen una fase larvaria que básicamente significa que las larvas flotan en la columna de agua. O sea, las larvas van a merced de las corrientes, etcétera, ¿no? Que no son organismos, son organismos sésiles, pero en los inicios de su vida
no tanto. Sí, De hecho, forman parte del plancton. Son sí. organismos planctónicos durante su primera fase de vida. Eso tiene implicaciones súper importantes y es muy importante que también el sector, los pescadores, vean bien esa parte, ¿no? de la movilidad que tienen esas larvas, de cómo de lejos pueden llegar a desplazarse, porque también hay que un poco que romper con la idea de que como es un organismo inmóvil, si yo me preocupo solo de las rocas de mi zona, ya estoy bien. Porque eso no es verdad. Porque si tú en tu cofradía gestionas todo muy bien, todas tus rocas tienes el recurso en muy buen estado, pero la cofradía que está un poco más al norte lo hace mal y sobreexplota el recurso, como tienen esa fase de larva que estamos diciendo y las diferentes regiones de Europa están intercambiando larvas de Perseo unas con otras, si los otros lo hacen mal, yo voy también a sufrir esas consecuencias en unos años, porque me van a parar de llegar larvas. Entonces puede que mis rocas, muy bien que yo las cuide, las larvas que producen no sean suficientes. Entonces también aquí es importante, ¿no? Como un poco estar a dos niveles, digamos. A un nivel de detalle, teniendo en cuenta esa heterogeneidad espacial, conociendo tus rocas y tu recurso, pero también a un nivel más global en el que tienes que tener en cuenta que lo que hacen las otras regiones también te afecta a ti. Por lo tanto, también hay que hacer una gestión un poco integrada entre lo que hace Galicia, lo que hace Asturias, lo que hace el País Vasco, lo que hace Portugal, lo que hace la Bretaña francesa, porque todos dependemos de todos. Entonces, digamos que hay como dos niveles ahí, uno de detalle y otro global, pero tienen que estar los dos incorporados en la gobernanza y en la gestión del recurso. Y es precisamente por eso que dices tú, de esa fase móvil que a veces se obvia y no se tiene en cuenta. Muchas veces se nos olvida, ¿no? Sobre todo pasa con el medio marino, ¿no? Que a las fronteras que a veces hay en el medio terrestre, en el medio marino, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Y, por ejemplo, otro caso es el caso del corredor de cetáceos del Mediterráneo, ¿no? Que involucra desde el sur de Francia, norte de Italia y también toda la costa española. Claro, todas las comunidades autónomas se lo deben de tomar en serio, porque quieras que las comunidades autónomas, me refiero que por las cuales pasa el corredor mediterráneo, porque te guste o no, las ballenas van a pasar por ahí. Entonces, claro, si una comunidad falla en la protección de tomar medidas para esta cuestión en concreto, pues toda la cadena falla, ¿no? Es una cosa súper relevante y de la que se habla poco. Te quería preguntar, por Sí, curiosidad, sí. si existe algún tipo de comité o de órgano de seguimiento del tema, bueno, del tema del percebe o del marisqueo en general en Galicia o en alguna zona concreta de Galicia que esté integrado tanto por científicos como por pescadores, como por personal de la administración. O sea, es decir, en algún momento se sientan todos los stakeholders, que se llama, ¿no? Juntos en la misma mesa de manera periódica para hablar de la situación bueno, de este contexto o no. Sí, bueno, en ese sentido también sí, hay un sistema por el que sí que se produce, digamos, ese intercambio de información entre stakeholders de manera bastante regular. Y es por eso que es uno de los motivos que hablábamos antes de que Galicia tiene una buena gobernanza. Aunque siempre hay cosas a mejorar, esto no quiere decir que sea perfecto, porque cuando a veces digo esto, luego la gente, hay este problema, claro que hay problemas, pero el sistema, uno de los puntos fuertes del sistema es precisamente que sí que existe ese intercambio de información, que en otras regiones, como por ejemplo en Portugal y en Bretaña francesa, no lo hay o no lo hay tanto. Entonces, en Galicia hay una figura que es una figura muy importante, que es la figura de la asistencia técnica o del biólogo de cofradía, que es una persona que suele tener formación o bien a través de un ciclo formativo o a través de la carrera de biología o de ciencias del mar, tiene conocimiento científico. Entonces, esa persona trabaja para la cofradía, se ocupa de todos los recursos, no solamente del percebe, se ocupa de todos los recursos marisqueros, y entonces esa persona hace un seguimiento y le proporciona un apoyo diario, digamos, a los pescadores para dudas que puedan tener, sirve como punto de apoyo. Y luego esa persona es además la que sirve de puente de comunicación de manera principal con la Xunta de Galicia, tanto a nivel de la administración regional, a nivel de la Xunta de Galicia, como también a nivel de las administraciones provinciales. Entonces, yo creo que aquí es un punto a destacar importante que tenemos en Galicia y es una figura que yo creo que podría bueno, de la que se puede aprender mucho para otros recursos, no solamente marinos,
que es esta figura de ese apoyo, ¿no? Al sector primario. Es un apoyo diario en donde él es parte de la cofradía, los pescadores lo ven como parte de su comunidad, pero él tiene ese conocimiento científico. Y no solamente para dar un apoyo diario a los pescadores, también para luego transmitir la información y ayudar a que los pescadores canalicen todo ese conocimiento que tienen hacia la Xunta, para que luego la Xunta pueda también tomar medidas que tienen en cuenta ese conocimiento tradicional. Decir una cosa también, que creo que quizá es aquí también esta figura, digamos que la parte buena que tiene es que tiene ese conocimiento biológico, la parte mala que creo que falla, y es algo en lo que hay que trabajar, es que a esas personas, esas asistencias técnicas, les suele faltar conocimiento social, de gestión de problemas. Y creo que eso es algo que habría que tratar, porque al final tú te pones a trabajar con un grupo de personas, ¿no? Con una cofradía de pescadores, y claro, hay diferentes personalidades, surgen conflictos, y creo que ahí es donde puede estar el punto ahí más débil de la asistencia técnica, que falla en que no tiene, o sea, falla, no tiene conocimiento, no ha sido entrenado para gestionar personas. Claro. En muchos procesos participativos, ¿no? Como pueden ser procesos de asamblea, ¿no? Como ha sido la Asamblea Ciudadana del Clima a nivel estatal, y otros procesos participativos más pequeños, pues hay una figura una figura profesional que son los facilitadores. Son aquellas personas que facilitan los procesos de participación, que precisamente están especializadas en esto que tú estás comentando, ¿no? Que a lo mejor estos perfiles carecen, ¿no? Que es precisamente la capacidad y la habilidad y la formación suficiente como para poder trabajar con personas, ¿vale? Y aunque no conozcas la materia a fondo, pues sí que sabes cómo trabajar para llegar a acuerdos, cómo intentar lograr determinados consensos, trabajar la asertividad, trabajar el respeto mutuo, ¿no? Que a veces yo creo que desde la ciencia pues hay cierta prepotencia, ¿no? Por parte de algunas personas, ¿no? Pero yo también la he experimentado en el sentido inverso. O sea, yo he ido a hablar con pescadores, por ejemplo, en el contexto del Mar Menor alguna vez, y hay cada uno bueno, poco menos que te insulta y se ríe de ti porque tengas un doctorado, ¿sabes? Como viene con un doctorado a explicarme a mí y digo, hombre, pues algo sabré yo también, ¿no? O sea, es decir, y pasa un poco bidireccionalmente, ¿no? Y no sé si es una cuestión, y esto ya es un poco opinión personal, ¿eh? No sé si es una cuestión de más de conflicto interprofesional o es una cuestión de cierta masculinidad bastante tóxica, ¿no? Porque por lo general esas cosas siempre me han pasado con hombres y yo supongo que a las que estáis ahí metidas lo habréis vivido. Y por último te quería preguntar una cosa. Tu tesis o el trabajo que has estado haciendo estos años no solamente ha sido un trabajo de modelización o un trabajo de escritura, también has hecho trabajo de campo, ¿no? Y yo creo que puede ser bastante curioso, sí, porque yo creo que nosotros nos conocemos desde hace mucho tiempo y yo me acuerdo que me contabas cómo era aquel trabajo de campo que hacías, ¿no? Pues con un taladro, ¿no? Bueno, pues si puedes contar un poco cómo es trabajar con el percebe in situ, porque yo creo que es algo bastante curioso, sobre todo para los que para los que somos del Mediterráneo, que eso no lo conocemos. Sí, claro, trabajar con el percebe tiene, bueno, es un recurso que solamente está en rocas muy batidas. Entonces, bueno, pues tiene un componente de riesgo porque hay que estar muy atento al mar. Entonces, yo el trabajo empírico así de campo que he hecho con el percebe siempre fue yendo con pescadores, siempre fui con ellos, me llevaban ellos en el barco, me indicaban ellos a qué rocas, en qué momentos, entonces, o sea, ahí también, digamos que para mi tesis utilicé mucho su conocimiento tradicional y su apoyo, porque los científicos si vamos los científicos solos, vamos a coger un percebe que ellos no cogen, porque es el percebe donde ya casi la ola nos rompe, y ese no es el percebe de verdad, porque no es el percebe realmente que ellos extraen y con el que ellos trabajan. Entonces hay que ir con ellos, digamos. Y esos datos que yo recolecté, que hice diferentes cosas, fueron un poco datos, en su mayoría, para validar estos modelos que te comentaba. Por ejemplo, este modelo de dispersión de larvas está validado con observaciones hechas en el campo. Y una de las cosas que hicimos, por eso necesitábamos el taladro, esto fue una de las partes porque es que hay como 4 o 5 partes diferentes, pero una de ellas, la del taladro, fue que hicimos ahí una especie de experimento
de que, como sabemos que lo que comentaba antes, ¿no? Que las larvas reclutan en el adulto, es decir, la larva se mueve y se pega al adulto para convertirse en otro adulto. Entonces lo que queríamos probar era si nosotros poníamos clavos que fuesen así negros, que simulasen ser percebes adultos, queríamos ver si las larvas se podían fijar en ellos. Entonces el taladro, por ejemplo, era para hacer agujeros en la roca y meter bien esos clavos entre otros percebes y ver si conseguíamos engañar a las larvas. Y un poco la idea de eso era que cuando una roca, si tú una roca la sobreexplotas y quitas todo el percebe adulto, tienes un problema grave, porque ahí las larvas tienen mucha dificultad para fijarse. Entonces la idea era, bueno, si se sobreexplota una roca, quizás esta sea la manera de hacer que luego el percebe venga más rápido, poniendo clavos negros que engañan a las larvas y les hacen creer que son percebes. Y lo que conseguimos es que sí que se fijan, pero no tanto como esperábamos. O sea, que sí que es una medida que a lo mejor podría servir, pero no a la tasa, a la esperada. O sea, que se fijan, pero menos que si fueran percebes de verdad. Y luego también hicimos otros experimentos en donde, por ejemplo, analizamos el crecimiento del percebe, porque el percebe no se sabe a qué velocidad crece. En el caso de los moluscos es más fácil porque la mayor parte de los moluscos dejan anillos de crecimiento parecidos a los de los árboles, pero el percebe es un crustáceo, tiene otras características y no crece dejando esas marcas. Entonces hicimos experimentos bastante divertidos, que era también ir con un taladro, cargarnos parte de la roca, quitar piñas enteras de percebe que estuviesen vivos, los llevábamos al laboratorio, los teñíamos y luego volvíamos otra vez a la roca y los volvíamos otra vez a poner con un pegamento súper fuerte, lo volvíamos otra vez a pegar ahí y los percebes los dejábamos ahí, claro, quedaban marcados porque los habíamos teñido. Y los dejábamos que pasaran 2 o 3 meses y luego volvíamos y los recuperábamos y medíamos cuánto había crecido desde el último tinte, como una manera también de evaluar a qué velocidad crece, que es luego información importante para utilizar en los modelos. No, súper interesante. Claro, cuando alguien habla de modelización, ¿no? La gente se piensa que los modelos se hacen de la nada, ¿no? Y los modelos requieren de trabajo de campo. A mí, por ejemplo, en mi doctorado me pasó algo parecido, ¿no? Que hice mucho trabajo de campo, aunque luego mi tesis fue de modelización íntegramente. Pues súper interesante lo que comentan. Yo creo que la mayoría de gente no se imagina cómo es trabajar con percebes y ahora pues lo tendrán un poco más claro. Y ya para ir acabando, me gustaría pedirte que hicieras alguna recomendación de algún libro, algún documental, alguna actividad, algún evento, algo relacionado con lo que hemos hablado hoy, lo que sea, lo que a ti te apetezca. Yo voy a recomendar un libro que se llama Toda una vida en la pesca, de Jesús Gómez Escudero, que es un libro que ha escrito él, Jesús, que es el antiguo presidente de la Cofradía de Pescadores de San Pedro del Pinatar en Murcia, y que es muy interesante porque es un libro que básicamente recoge saber tradicional. Y él es muy gracioso sí, el término sería gracioso porque él, o muy entrañable, mejor dicho, porque él constantemente va diciendo en el libro, yo no sé si esto tiene una explicación científica, yo no sé cuál es la razón detrás de esto, pero yo lo que he observado es esto, es aquello, y va contando un montón de anécdotas y luego muchas de ellas sí que se sabe por qué se producen científicamente, ¿no? Y a mí me parece muy interesante ese libro y sobre todo darle las gracias a un pescador porque, bueno, que una vez que se ha jubilado, que tenga las ganas de decir, oye, voy a escribir un libro chiquitillo contando mi experiencia acerca de estas cuestiones, pues yo creo que merece mucho la pena. Así que Toda una vida en la pesca de Jesús Gómez Escudero. Pues yo, en relación un poco a lo que hemos comentado, recomendaría, a Darwin, Charles Darwin. Él estuvo 8 años trabajando con percebes. No solo con esta especie de percebe que he comentado hoy que tenemos en Europa, sino con otras especies también, es decir, con el grupo de los cirrípedos en general. Pero él estuvo 8 años dedicado en exclusiva a ellos. Y existe un libro de divulgación, claro, todo lo que sea, o sea, lo que escribe Charles Darwin y los dibujos es todo súper interesante, pero claro, es denso y ya es para expertos un poco en la materia. Pero sí que existe un libro que creo que no se ha traducido al español, solamente lo hay en inglés, que es una explicación de la importancia que tuvieron los percebes en la vida de Darwin. Y se llama, creo que es Charles Darwin and the Barnacles, y es interesante porque, habla desde que Darwin se empezó a interesar por las ciencias naturales, a su viaje con el Beagle, luego cuando volvió y todo lo que, cómo a él le llamaban la atención los percebes, los cirrípidos, el por qué,
y cómo eso fue importante luego a la hora de la teoría de la selección natural y de otras conclusiones a las que él llegó, ¿no? Entonces, un poco el papel y la importancia de los percebes para Charles Darwin. Muy interesante. Sí, y muy poca gente lo conoce porque se asocia a Darwin más a otros sitios, ¿no? Pero poco se sabe de la historia de Darwin con los percebes, así que ahí queda el guante y quien quiera que lo recoja y se lo lea. Y nada, ya por acabar del todo, solamente preguntarte que, bueno, ¿dónde te puede encontrar la gente? Si alguien quiere seguirte, quiere saber lo que haces o quiere seguir aprendiendo de estas cuestiones. Pues en Twitter es quizá lo que más utilizo, Alba Guión es mi nombre. Como tengo un apellido un poco raro, pues suele ser fácil encontrarme. Y también, bueno, yo mi email está disponible, si buscas Alba Guión aparece todos mis datos de contacto. Yo encantada de solucionar cualquier duda o de proporcionar, no sé, cualquier información extra que para quien esté interesado, vamos, en saber más de esto. Bueno, pues nada, aquí lo dejamos. Muchísimas gracias por haber venido y espero que no sea la última vez. Claro que no, gracias a ti, Pablo, gracias. Un abrazo. Un abrazo. Ya puedes escuchar Sendas en las principales plataformas de podcast y no olvides seguirnos en @sendaspodcast en Twitter e Instagram.